Cerramos hoy el mes de la herencia. Y contrario a lo que muchos se imaginarían, todos sí tenemos una herencia en el cielo, pero también tenemos una herencia aquí en la tierra. El problema es que durante años la religión tradicional nos ha embelesado simplemente en encerrarnos en cuatro paredes para esperar algún día la promesa eterna del cielo. Y resulta que nos han hecho perder la perspectiva de cómo vivir la promesa temporal aquí en la tierra. Hay promesa para ti en esta tierra. Diga conmigo, bendiciones. Pero el punto es que tenemos que aprender a entender algo. Por eso quise que los jóvenes estuviesen hoy aquí abajo. Y es que Dios no estableció la iglesia a través del Señor Jesús para traer otra religión a la tierra. Él no te sacó de donde te sacó para traerte, encerrarte en cuatro paredes a vivir una vida religiosa. No. Él te trajo a su iglesia para impactarte. Diga conmigo, impactarme. Y al impactarte, transformarte. Y al transformarte, proyectarte. Y al proyectarte, enviarte afuera de la iglesia a marcar una diferencia. A impactar a las personas que no lo conocen a Él. Y a demostrar que vale la pena vivir a la manera de Dios. Ese es el secreto, hijos. Por eso hay tantas personas frustradas dentro de las iglesias. Por eso hay tantas personas frustradas que no quieren venir a las iglesias. Porque nos hicieron creer que venir a la iglesia es venir a vivir una vida religiosa. Pero hoy voy a hablarte una palabra que va a romper ese esquema. Y te va a permitir entender que Dios te trae a la iglesia es a prepararte para salir a proyectar algo grande afuera de la iglesia. Porque necesitamos hombres y mujeres que impacten afuera. Por eso quiero compartir con ustedes una palabra que lleva por título, tenemos que hacer algo. Diga al que está a su lado, tenemos que hacer algo. Y no estoy solo. Hoy quiero predicar acompañado de una persona maravillosa que hace 13 años Dios trajo a ser parte de este ministerio. Y que cuando llegó a este ministerio, voy a colocar una antesala pequeña, ella me permite dar su testimonio. Cuando yo la conocí era una mujer que había quebrado en 3 intentos de negocio. Estaba frustrada, deprimida, arruinada y la carga la llevaba el pobre esposo. Y resulta que comenzó a caminar con Dios y entender que la vida cristiana no era para vivirla dentro de la iglesia, sino para ser equipada dentro de la iglesia, empoderada dentro de la iglesia y proyectada fuera de la iglesia. Y hoy en día Dios le ha entregado esferas de influencia fuera de la iglesia. Dios a mí me dio la instrucción de establecer en la iglesia a las personas que van a ser enviadas a representarlo a Él. ¿A quién? A Él en el gobierno, en la educación, en el ámbito empresarial, en los medios de comunicación, en el arte, en el deporte, en el teatro, en todas las esferas en las que Dios necesita ser representado por sus hijos. No era para quedarnos aquí encerrados, era para ser proyectados y marcar una diferencia allá afuera. Y hoy quiero enseñarles eso junto con esta mujer maravillosa que hoy es una gran empresaria, una gran líder social. Ha sido premiada hace 15 días como una de las 5 personas más influyentes del mercado de propiedad horizontal a nivel de Colombia y una de las más influyentes a nivel de Latinoamérica. Y aunque es una persona con un corazón muy humilde y ha guardado su corazón para Dios, pues no niega la oportunidad de que Dios la use donde la ha colocado. Y es bendición allá y hoy es bendición acá. Así que démosle un aplauso al Señor por la vida de Luz Dari, hija, bienvenida. Bienvenida, mi Luz. Gracias, pastor. Muy buenos días, familia. Tengo que darle primero las gracias a Dios por el privilegio que me da hoy y obviamente confesarles que me tiembla la voz, me tiemblan las piernas. Es una responsabilidad grande y un privilegio enorme. Y lo que el pastor dice es cierto. Cuando yo entendí que tenía que enfocarme y creerle a Él se encargó del resto. Y eso es lo que vamos a enseñar hoy, ¿no, mi pastor? Así es, hijita. Luz Dari es la propietaria, la dueña, la administradora del cielo aquí en la tierra, del periódico más… el único periódico de propiedad horizontal en el país y en Latinoamérica. Luz Dari es la gestora del Congreso Internacional de Alta Gerencia en Propiedad Horizontal
Y hoy en día va por todos los países llevando eso que Dios le entregó. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que todo comenzó aquí. Todos esos planes salieron de consejerías. Todos esos planes salieron de lo que un día fueron cenizas, pero que por la gracia de Dios se convirtieron en proyectos. Y voy a comenzar a predicar con esas mujeres que han sido llamadas al ministerio, que la representan a ustedes y que se convierten en un modelo de inspiración para que al verlas a ellas entiendan que lo que Dios las trajo aquí adentro es para transformarlas, para llevarlas a hacer cosas grandes allá afuera. Obviamente a los hombres también, vamos a estar predicando con los hombres porque hay cosas grandes, pero vamos a comenzar hablando de la palabra, que es lo que nos tiene aquí, porque es por la palabra que todas estas cosas han sido hechas. Yo recuerdo que Luz Dari me decía, necesito un proyecto, necesito una empresa, necesito un inversionista. Y yo le decía, no, hija, necesitas una palabra, porque por la palabra son hechas todas las cosas. Amén. Y cuando Dios le dio la palabra del periódico, se hizo. Cuando Dios le dio la palabra, me dijo, es que quiero organizar como un seminario, como yo, hija, organizo un congreso, pero ¿cómo lo llama? Y el pole de alta gerencia, pero eso es muy grande, es que va a ser muy grande. Y lo llamó Congreso de Alta Gerencia. Y al final pasa algo en cada congreso que ella organiza. Van todos los gerentes de propiedad horizontal, de inmobiliarias a nivel nacional, vienen de diferentes ciudades, de otros países. Y pues Luz Dari obviamente me ha dado el privilegio de dictar las charlas de los congresos. Y siempre exaltamos a Dios al principio y al final de los eventos. Pero las personas salen de esos congresos buscando 2 libros. Una persona espiritual y sana tus heridas. Y son personas que han sido impactadas por el poder de Dios, porque lo que Dios les da a ustedes aquí adentro los lleva a hacer cosas grandes afuera, pero aquí lo glorifican a Él y afuera lo glorifican a Él. Y eso es lo que marca la diferencia. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 28, si es tan amable. Sigue, hijita, ponte cómoda, si eres tan amable. Mateo, capítulo 28. Esta cosa está muy alta. Cuando lleguen pueden decir amén. Mateo capítulo 28. ¿Están conmigo? Y vamos a leer acerca de la gran comisión. El Señor Jesús reúne a los discípulos, diga conmigo, la iglesia. Y les dice, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe cómo se llama eso? Diga conmigo, la gran comisión. Y la gran comisión, que es el propósito por el cual el Señor Jesús equipó a esos 12, a esos 70, a esos 144 y equipó a todos los que pudo impactar aquí en la tierra, no era para llenar un edificio, era para salir a impactar una generación. Por eso mi responsabilidad como tu pastor, así como con Luz Dari como su pastor, es darle dentro de la iglesia todo lo que ella necesita para ir a dejar en alto el nombre de Dios afuera de la iglesia. Y tú tienes que entenderlo. Esto que vamos a hablar hoy no es una crítica, es una advertencia. Es la invitación a alinearnos con la herencia que Dios nos quiere entregar aquí en la tierra. Diga al que está a su lado, tú tienes herencia aquí en la tierra. Ya pasó el tiempo de vivir un cristianismo de butaca, de vivir un cristianismo como esas luces navideñas que prenden y apagan, vienen un día, no vienen el otro, hacen un día, no hacen al otro, aman a Dios un día, Dios no los ama al otro. Eso ya pasó, tenemos que entrar en una nueva dimensión, porque eso que Jesús estableció para la iglesia tiene un nombre, diga conmigo, la gran comisión. ¿Cómo se llama? Pero en algún momento de la historia de la humanidad, los líderes religiosos convirtieron lo que debía ser la gran comisión en una gran confusión. Y hoy vivimos como iglesia una gran confusión. No sabemos quiénes somos ni para dónde vamos. Estamos con un hambre de entender cuál es nuestro propósito, pero terminamos viviendo un cristianismo sin propósito. Confundimos en algún momento, mi luz, ser la iglesia con asistir a la iglesia.
Y creemos que somos cristianos por asistir a la iglesia, cuando realmente somos cristianos porque somos la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. La iglesia, déjeme darle un poquito del contexto, viene de la palabra griega eclesia, que significa reunión de los que han sido llamados a salir. Por eso cuando tú y yo nos reunimos, convertimos el ambiente de cualquier lugar en una iglesia. Pero esa iglesia tiene otra palabra griega llamada kuriake. Y kuriake significa lugar en el que se reúne la iglesia, el templo. Y creemos que somos cristianos porque entramos a un templo, pero jamás somos iglesia. Por eso esta palabra que vamos a compartir hoy con Luz Dari viene acompañada de un testimonio real. Por eso aquí está su esposo para testificar que es verdad. Si algo no, usted levanta la mano y dice, no, ella no está viviendo en la casa. Pero si él está aquí es porque algo ha visto allá. ¿Sí o no? Ok. No podemos seguirnos confundiendo. Tu cristianismo no puede estar basado en venir a la iglesia. Tu cristianismo tiene que estar basado en venir al templo para descubrir cómo ser iglesia en el templo y fuera del templo. ¿Bueno o excelente? Excelente, mi pastor. Es que mire, pastor, que hemos pasado de un estilo de vida a una reunión semanal. Estamos confundiendo asistir a la iglesia. Tenemos que entender de todas maneras que ser cristianos no es una reunión de fin de semana, como cuando uno planea la semana, el lunes me pongo este vestido y el domingo me toca este traje. Entonces lo convertimos en eso y se nos volvió parte de la rutina. No podemos seguir pensando que asistir a la iglesia, como decía nuestro pastor, nos hace cristianos. Definitivamente ser cristiano es un estilo de vida y tenemos que entenderlo de esa manera, porque nosotros no somos estas cuatro paredes. Este es el lugar donde venimos a empoderarnos, a aprender cómo ser un buen cristiano. ¿Para impactar dónde? Afuera. No es aquí dentro de estas cuatro paredes, porque aquí todos parecemos santos, ¿no? Todos somos lo más de bonitos, sonreímos, nos sentamos, les enseñamos a nuestros hijos a contestar bien, a decir amén, gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando cruzamos la puerta? Cuando finaliza el servicio. No podemos seguir con la costumbre, porque entonces sería igual irnos a la ciclovía, irnos a un parque o qué sé yo, cualquier otra actividad, pero no lo que realmente Cristo espera de nosotros. ¿Qué espera Él de nosotros? Que nos empoderemos, que lo representemos a Él, porque no somos nosotros. Y yo lo puedo testificar porque cuando el pastor me dijo que me tocaba, me daba el privilegio de predicar con él, yo le dije, uy pastor, ¿y yo qué? Yo no sé qué les voy a decir. Y me preparé y hoy me levantó desde las 3 de la mañana el Señor y yo, Señor, pero déjeme dormir un ratico. No, tenía que prepararme porque yo le preguntaba, ¿qué les digo? Y me impactó mucho, pastor, que me puso, vi una canal de las que ustedes han visto cuando en los techos les ponen la canal para recoger las aguas lluvias, y él me decía, es que no eres tú eres solo el canal, déjame que el agua fluya, el agua que necesitan mis hijos. Y yo, bueno, pues aquí estoy. Y pasamos de dar lo mejor de nosotros para empezar a exigirle a Dios. Y convertimos la iglesia en un supermercado que nos suple necesidades. Antes en la antigüedad los cristianos eran 7/24, hoy en día somos cristianos solo de domingos y eso. Y entonces le decimos al pastor, Anta, agradezca que venga una vez al mes, al menos con que no me pierda, al menos con que me congregue, aunque sea un día al mes, pues ya estoy ganando, ¿no, pastor? Total, hija, y es que esa es la mentalidad incorrecta. Lo importante es que no me pierda. Y sí, puede que llegues al cielo, pero qué triste haber fracasado aquí en la tierra. Qué triste llegar al cielo y no haber hecho absolutamente nada aquí en la tierra. Simplemente haber sido la misma mujer amargada, pero los domingos ibas a la iglesia. El mismo hombre frustrado, pero los domingos ibas a la iglesia. La misma persona insatisfecha, pero los domingos ibas a la iglesia. Cuando tú lees la Biblia, los cristianos fueron reconocidos porque estaban dispuestos a dar lo mejor por Jesús. ¿A dar qué? Lo mejor.
Pedro no era un cristiano de domingo, Pablo no era un cristiano de domingo. Ellos estaban dando lo mejor de su vida todos los días por aquel que le dio sentido a su vida, por aquel que le dio una razón de vivir a cada uno de ellos. Por eso algo nos confundió y nos hicieron creer no que venimos aquí a dar lo mejor o a prepararnos para salir a dar lo mejor, sino venimos aquí a exigir que Dios nos tiene que dar lo mejor y a reclamarle a Dios por qué no ha hecho esto o por qué no ha hecho aquello. Yo quiero que pienses por un momento si eso que tú estás esperando que Dios haga realmente tú mereces que Dios lo haga. ¿Tú crees que realmente tú mereces que Dios te bendiga financieramente? ¿Tú crees que Dios realmente, o que tú mejor, realmente mereces, allí los jóvenes, que Dios les dé una empresa, que Dios les dé una buena pareja, que Dios les dé una buena carrera universitaria, que Dios les dé un ministerio de impacto? ¿Realmente tú mereces que Dios te dé una pareja que te ame y te valore? Yo quiero decirte algo, no lo mereces. Por eso no hay nada que tú puedas recibir en esta tierra por mérito. Todo lo que recibes, lo recibes por gracia, porque Él te ama y porque tiene planes contigo. Y porque te ama y tiene planes contigo, te da lo que te ha dado y te va a dar mucho más. Diga conmigo, mucho más. Mucho más. La pregunta no es ¿por qué Dios me da tanto? La pregunta es ¿para qué Dios te va a dar tanto? Y Dios te va a dar tanto para que sigas siendo fiel aquí adentro y para que comiences a ser mucho más fiel allá afuera. Bueno, excelente. Déjame darte esta frase para el Facebook. Hija, el cristianismo es un estilo de vida integral. No lo vivas como una reunión semanal. Jóvenes, el cristianismo es un estilo de vida integral. Si ustedes no se preparan para ir a revolucionar la universidad, para ir a revolucionar, para ser maestros, para formar niños, para ser empresarios, para inspirar a hombres y mujeres como empleados a ser cada día mejores, entonces van a perder su tiempo y van a ser un fracasado más en la alta lista de cristianos fracasados. El doctor Miles Monroe, y se los he compartido como que 2 veces, déjenme compartírselo la tercera. Es que dice algo que me impacta mucho. Dice que cada vez que él pasa frente a un cementerio, él se detiene por un momento, mira hacia allá y pregunta: ¿cuántos proyectos hay muertos en este lugar que nunca comenzaron? ¿Cuántos libros hay allí que nunca se escribieron? ¿Cuántas empresas hay ahí que nunca arrancaron? ¿Cuántos ministerios hay ahí que nunca abrieron su boca? La pregunta es, ¿muchos de ellos estarán en el cielo, sí o no? Puede sí, ser, sí, seguro. Pero nunca hicieron lo que tenían que hacer aquí en la tierra. Por eso la invitación en esta mañana, hijos, es: no sigas viviendo tu cristianismo como una reunión semanal. Tu cristianismo es un estilo de vida integral que se forma aquí adentro y tiene que impactar allá afuera. ¿Vamos bien hasta ahí? Mi pastor, yo le complementaría, si Dios nos dio lo mejor, que fue su Hijo, ¿por qué nosotros no empezamos a darle lo mejor de nosotros a Dios? Y pasa que es que nos construyeron una mentalidad de santuario y somos cristianos sin propósito. Uno ve mucha gente en muchas iglesias, uno pasa por iglesias grandísimas donde las filas son interminables y hacen la fila. Y algún día que yo pasaba me puse a preguntarme, ¿será que todas esas filas tan impresionantes serán cristianos reales? ¿O serán cristianos de santuario? ¿O serán cristianos sin propósito? Y uno se encuentra con muchas personas, desafortunadamente, mi pastor, que llevan años en el cristianismo, pero cuando uno habla con ellos no saben cuál es su propósito en esta vida. Y no, yo llevo 20 años en el cristianismo y uno los ve siempre con la misma quejadera, no toman acciones, no avanzan, están estancados. Y uno dice, pero ¿por qué? Si lleva 30 años escuchando la palabra y se dice que la palabra es viva, es agua viva, pero es diferente asistir, aprenderme de memoria un versículo, 100 versículos, me los puedo saber de memoria, pero ¿aplicas uno de esos acaso? Siquiera uno, un principio, mi pastor. Entonces se encuentra uno muchos cristianos sin propósito, no tienen ni idea de qué propósito tienen y afuera ¿qué esperan?
cristianos con propósito, que inspiren, que arrastren, que cuenten que Dios es grande, que lo demuestren, porque perdóneme mi pastor, pero yo ir a decirle a una persona, venga, tenga fe, Dios es grande, pero así toda esgalamida, enferma, que, ay no, pero con esta pobreza, no, sin 5, ni para el Transmilenio, oiga, ¿será que me va a creer, pastor? ¿Usted cree? Esgalamida en Aguadas Caldas, Eso. traduce como espichadita aquí en Bogotá, como aguadita allá en México. Exactamente es eso, hija, y es que ¿por qué pasa todo esto? Porque ¿saben qué idea nos vendieron, hijos? Cuidado, jóvenes. Nos vendieron la idea que el cristianismo se vive dentro de un santuario. Por eso aquí todos somos uno, pero afuera sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. ¡No! Mira, tú sabes cuántos propósitos se han dañado. Yo he pastoreado personas con un propósito gigante, totalmente frustradas y arruinadas. Hombres que tenían el poder para ser grandes empresarios, pero en la iglesia les dijeron, no estudie porque entonces no va a poder servirle a Dios. Y no los dejaron estudiar, no los dejaron proyectarse. Les dijeron que ser médico era pecado, que ser abogado era pecado. Hay algunos que sí son un pecado, pero que les dijeron que, no, mentira, eso es una bendición, si lo ponen al servicio de Dios. Les dijeron que ser músico era malo, que tenía que estar solo en la iglesia, solo la iglesia, solo la iglesia. Y resulta que no era así. Jesús nunca vino a traer eso. Eso lo hicieron líderes religiosos con intereses personales que te querían utilizar a ti para el beneficio de ellos. Pero cuando tú llegas a un lugar donde realmente el propósito de Dios se establece, se rompe la mentalidad de santuario y se establece la mentalidad de entrenamiento. Y tú vienes al templo, vienes al santuario para equiparte, capacitarte, entrenarte y prepararte para salir a mostrarle a la creación la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La Biblia dice que la creación anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios fuimos convertidos por la religión. ¿Por la qué? Religión. En cristianos poderosos en el templo, pero irrelevantes en el mundo. Poderosos para hablar en el templo, pero calladitos en el mundo. Y no opinemos de política, y no nos metamos en la educación, y no, ¿para qué montar empresa? O ¿para qué ser un empleado ejemplar si al final todos son mediocres? No, ¿para qué marcar una diferencia en los medios de comunicación? No, mejor me dedico a ver YouTube y a seguir a cosas absurdas, cuando podría ser un influenciador cristiano en las redes sociales, podría ser un empresario exitoso que inspire a otros en el comercio, podría ser una persona exitosa que inspire a otros en la educación. ¿O tú crees que es gratis que en este momento se estén gestando en la educación proyectos para dañarle la mente a nuestros hijos? Ustedes se alcanzaron a salvar hijos, pero en este momento nuestros hijos de 5 años, 7 años, 11 años, 12 años están siendo impregnados de una mentalidad absurda, demoníaca. ¿Por qué? Porque mientras los cristianos estamos siendo poderosos en el templo, hay otros movimientos minoritarios que están siendo relevantes en los montes de la educación. Y mientras nosotros estamos aquí planificando cómo ponemos en disciplina a la hermana Rigoberta, cómo ponemos en disciplina al hermano Arnulfo, qué canciones tocamos el otro fin de semana, qué vamos a vender en la cooperativa para ganar más plata, allá afuera están planeando cómo afectamos la educación, cómo afectamos el gobierno, cómo afectamos. Nosotros simplemente oremos para que no haya corrupción. No. Primera de mi abuela, capítulo 3, decía, a Dios rogando y con el mazo dando. Mi abuela tenía un evangelio ahí que fue impactante. No más cristianos de la secreta, pastor. No más cristianos de la secreta. Entonces, la pregunta es, ¿realmente eres la luz del mundo? No, nos formaron para ser lámparas del templo, pero no para ser la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14, ¿qué dice mi luz? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y glorifiquen a quién?
es ahí donde hemos dejado que la luz se nos apague y nos hemos convertido en lámparas titilantes. Como decía el pastor al principio, parecemos los bombillos de Navidad, prenden y apagan. Y nos hemos convertido en un adorno dentro de un templo, en un adorno dentro de nuestra casa. ¿Ustedes han ido alguna vez de visita y ven allá unas lámparas en bronce divinas, brilladas, pero que nunca la prenden? O entran a las iglesias y están unos adornos espectaculares. Y sabes, perdona que te lo voy a decir allá un poquito, eso okay. Ahí, eso. Lo más impresionante es que las lámparas decorativas, entre más rasgos tengan de lo viejo, más valiosas son. Y los cristianos que son lámparas decorativas de los santuarios, entre más tengan cosas viejas de la tradición, más espirituales se sienten. Así nos formaron, hija. Total, así. Tal cual, nos formaron y resulta que nosotros nos fuimos acostumbrando. Y una lámpara que alumbraba, ustedes no se han dado cuenta que hoy en día uno prende una vela cuando se va la luz y no ilumina nada. Pero cuando yo estudié, pequeñitas, eso hace mucho rato, me tocó todavía, no había luz eléctrica, pues yo me crié en el campo y con una sola vela alumbraba toda la sala y mis hermanos y yo hacíamos la tarea. Hoy en día toca aprender como un paquete entero porque eso no alumbra. Y nosotros nos volvimos parte de eso, lámparas de adorno y dejamos apagar, pero no fue por falta de aceite, porque aceite recibimos aquí todos los días, los domingos, en los devocionales, los viernes, los miércoles, todos los días, pero nos acostumbramos a hacer adornos y se nos olvidó que podíamos iluminar, pero no dentro del templo, iluminar afuera, porque Dios no nos creó para iluminar dentro del templo, nos creó para iluminar afuera, ¿o no, mi pastor? Totalmente de acuerdo, hija, y es que el problema es que fuimos formados para hacer lámparas decorativas, fuimos formados para que todo lo que Dios nos entregó se consumiera en función del crecimiento de un templo y no del establecimiento de un reino. Jesucristo no vino a inaugurar un templo, Jesucristo vino a traer un reino. El reino no representa la iglesia de ningún pastor, el reino representa el gobierno del cielo aquí en la tierra. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que venir a prepararnos adentro de la iglesia para comenzar a ser mucho más relevantes afuera de la iglesia. Que tú puedas llevar el gobierno y la autoridad, el poder de Dios a una empresa y que puedas ser, así seas empleado, pero ser el empleado que está trayendo una revolución a la mentalidad en esa empresa. No que los va a convertir a Jesús para que vengan al templo. Esa no es la mentalidad. Tú no estás allá afuera para engrandecer un templo, tú estás allá afuera para extender un reino. ¿Dicen amén? Amén. Las personas al ver la luz que resplandece a través de ustedes son las que tienen que decirle a ustedes: yo quiero ir a donde te encendieron esa luz. Yo quiero ir a donde te dieron el combustible para que te enciendas como antorcha. Y ahí es donde tú le dices: ok, entonces ven, yo te llevo a donde me equiparon a mí para que te equipen a ti y juntos marquemos aquí la diferencia. Si tú eres empresario, tú vienes a la iglesia, pero no para consumirte convirtiéndote en diácono, porque es pecado ser empresario. No, tú vienes a prepararte para ser un inspirador de otros empresarios, para inspirar a tus empleados, para inspirar a tus proveedores, porque ese es el secreto. Es ir allá afuera a impactar con lo que Dios nos ha entregado aquí adentro. Pero hija, nos formaron para escondernos detrás de un edificio llamado templo a vivir cosas irrelevantes. Y entonces nuestro mayor propósito es que vuelva el ser amado en 7 días. Es tener para el mercado. Es que mi hijo cambie. Para el arriendito. Es completar lo del arriendo. Es que no me echen del trabajo. Pregunto, ¿será que esos son los asuntos relevantes que Dios quiere establecer a través de ti allá afuera? Pero seguimos viviendo la misma vida allá afuera y quejándonos por los mismos problemas aquí adentro. Porque no nos vendieron la mentalidad correcta. Porque no nos llevaron al entendimiento de que sin importar lo que esté pasando allá afuera, aquí adentro hay un aceite que puede encender en nosotros un fuego que nos puede llevar a transformar todo allá afuera. Lo que hay afuera no tiene el poder de afectar lo que tú tienes adentro, a menos que tú no vengas aquí a descubrir el poder que tú tienes adentro. Pero la Biblia me enseña, di conmigo, la Biblia me enseña. La Biblia me enseña. Que sin importar lo que tengas que enfrentar allá afuera, el que habita dentro de ti es más poderoso que el que está afuera.
que lo que tú tienes adentro es más grande que lo que tienes que enfrentar afuera. Por eso mientras Goliat venía para atacar a David, David iba diciéndole: ay, tú eres la plataforma para la proyección de mi propósito. ¿Cómo enfrentas tus problemas afuera? ¿Como gigantes o los enfrentas como gigante? Es un asunto de mentalidad. Diga conmigo, mentalidad. Mentalidad. Porque tienes que ser relevante aquí adentro en lo que Dios te ha entregado, pero tienes que ser relevante afuera en lo que Dios te va a entregar. Por eso no podemos seguir con las mismas preocupaciones, las mismas dudas, las mismas peleas, los mismos conflictos. No, si tú vienes aquí adentro, recibes una palabra en medio de un ambiente que te tiene que llevar a tomar decisiones allá afuera. ¿A tomar qué? Decisiones. ¿A dónde? Afuera. Ya, pero nos formaron, mi luz, para venir a pedir aquí adentro y a esperar allá afuera. Total. Y tranquila, mija, Dios proveerá. Sigas levantando a las 11 de la mañana. Es que, pastor, yo me levanto a orar desde las 3 de la mañana. No, tú otras, señoras. Otras por allá. Desde las 3 de la mañana, pero no toma decisiones. Su vida no cambia. No está haciendo afuera nada relevante. Por tanto, lo único que está haciendo es trasnochando. Lo que tiene es un problema de insomnio. Pero de nada te sirve rogar aquí adentro para seguir rogando allá afuera. Dios te trae porque afuera estás en derrota, porque afuera quizás estás en fracaso, porque afuera quizás estás en angustia, pero Él te trae aquí adentro para equiparte, para salir a transformar lo que está pasando afuera. ¿Aló? Amén. Pero dice la palabra que una lámpara se pone sobre la mesa, no abajo de la mesa. ¿Se pone dónde? Sobre la mesa. Eso mismo es lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer sirofenicia acerca de los hijos, porque los hijos somos la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de la mesa, se pone sobre la mesa para que su luz sea vista por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. No por los de la iglesia, por los de tu empresa, por los de tu trabajo, por los de tu vecindario, por los de los locales del lado, por todos los hombres, y glorifiquen al que te llamó de allá afuera y te trajo aquí adentro, y al que te equipó aquí adentro para enviarte a impactar allá afuera. Dale un aplauso al Señor. El problema de no tener clara nuestra identidad, diga conmigo, identidad, es que se distorsiona nuestra mentalidad. Y si se distorsiona nuestra mentalidad, diga conmigo, mentalidad, se reduce nuestra capacidad. Se reduce nuestra capacidad. Por eso hay tantos cristianos incapaces allá afuera. No, yo montar negocio no. No, yo hacer crecer la empresa no. No, yo montar otro local no, estoy mirando más bien cómo me reduzco. No, yo meterme en la política no, esto es del diablo. Y entonces, ¿por qué Dios levantó a Samuel para que estuviera al lado de Saúl? Y entonces, ¿por qué Dios envió a Samuel para que estuviera al lado de David? El Señor llamó a David para ser pastor, no, para ser rey, gobernante. Dios necesita hijos que lo representen como una luz que resplandece en la iglesia, pero también afuera de la iglesia. Tú tranquila, ya que está delante, tú tranquilo, que de la luz de la iglesia me encargo yo. Mi relación con Dios me hace responsable de que haya una lámpara encendida en esta casa. Pero tu responsabilidad es ser luz allá afuera. Los cristianos inmaduros que fueron formados para hacer lámparas de templo quieren venir a resplandecer en la iglesia. Pastor, yo tengo dones, yo tengo talentos. Pastor, yo vengo de ser evangelista super micro expansivo. Yo vengo de ser profeta a nivel 38. Es un Saiyajin Goku, era un pobre pendejo al lado de ese hombre. Pastor, yo oraba y los muertos resucitaban. Pastor, yo oraba y las personas sanaban. Pastor, yo predicaba y eso era una cosa. El cuadro de mi abuelita de la Santa Cena hacía la ola. Eso era una cosa. La estatua del Divino Niño aplaudía. Eso era una cosa tremenda cuando yo oraba. ¿Y qué has hecho relevante allá afuera? ¿Qué has transformado allá afuera? Esos dones son esos dones, te los dio Dios, pero era para que las personas entendieran el poder que había en Él, no para que admiraran el poder que había en ti. Y por eso vienen a querer iluminar en la iglesia. No, tú tienes que venir a fortalecerte en la iglesia, empoderarte en la iglesia, restaurarte en la iglesia, pero salir a resplandecer afuera de la iglesia. ¿Dicen amén?
Amén. Y entonces, ¿qué le dice Jesús a la mujer sirofenicia? Mija, es que el banquete que hay sobre la mesa es para los hijos, no para los perrillos. ¿Dónde está el banquete? Sobre la mesa. Sobre la mesa. Y es para que lo disfruten los hijos que se sientan a la mesa para tomar lo que está sobre la mesa. Pero los perrillos, aunque están en la misma casa del Padre, alrededor de la misma mesa que el Padre preparó para sus hijos, los perrillos nunca pueden disfrutar lo que hay sobre la mesa, porque la mentalidad de ellos, por causa de su identidad, los lleva a arrastrarse debajo de la mesa creyendo que las migajas que caen de la mesa de los hijos son la bendición que Dios tenía preparada para ellos. Por eso la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos nos alimentamos de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y pudiendo venir aquí para entender quién eres y el lugar que tienes que ocupar, di conmigo identidad. Que eres un hijo, que eres una hija, que tienes una luz que tiene que resplandecer. No que eres un mendigo que viene aquí a rogar, a pedir, a mendigar, sino que eres un hijo que tiene una herencia y que viene aquí no a reclamarla, sino a entender cómo activarla. Ojo, no a reclamarla, sino a entender cómo activarla. Di conmigo, no es reclamarla, es entender cómo activarla. Es entender cómo activarla. Eso se llama identidad. Y entender cómo activarla te cambia la mentalidad. Entonces ya no vengo con identidad de mendigo a pedir, ahora vengo con mentalidad de hijo a entender. Y salgo, diga conmigo, capacidad. A hacer lo que como hijo tengo que hacer para poder vivir como hijo debo vivir y tener lo que como hijo debo tener. Eso fue lo que Jesús les enseñó. Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que ahí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién tiene la capacidad de hacer prosperar su camino? Deja de pedirle a Dios que te traiga prosperidad. Más bien pídele a Dios que te traiga identidad para que cambies tu mentalidad y descubras tu capacidad. Bueno, excelente. Excelente. Tenemos que salir de debajo de la mesa. Tenemos que dejar de ser lámparas itinerantes, irrelevantes de la iglesia. Porque con todo lo que Dios te va a dar afuera, es que vas a hacer bendición aquí adentro. Aquí tenemos empresarios que sirven. Aquí tenemos médicos prestigiosos afuera que les sirven a ustedes aquí adentro. Aquí tenemos personas relevantes afuera en el ámbito empresarial, respetadas, admiradas y premiadas en diferentes escenarios, que les van a servir el tinto cuando salgan aquí afuera. Tenemos empresarios que les cuidan los carros cuando no viene Susanita. Tenemos artistas, músicos, personas de los medios de comunicación que están aquí para servirles a ustedes cuando ustedes lo requieran. El problema es que aquí adentro todos somos hijos. Aquí no hay doctor, abogado, ingeniero, médico, presentador, coach, conferencista. No, aquí todos somos hijos. Afuera es donde tenemos que marcar la diferencia. Afuera es donde tenemos que demostrar que lo que el Padre ha hecho en nosotros valió la pena. ¿Aló? Amén. Pero ¿dónde están esas fundaciones que hace tiempo tuviste que abrir? ¿Dónde está esa empresa que hace tiempo tuviste que abrir? ¿Dónde está ese negocio que hace tiempo tuviste que comenzar? ¿Dónde están esos locales que hace tiempo tuviste que expandir? ¿Dónde están esas familias que hace tiempo tuviste que impactar? ¿Dónde están esos libros que hace tiempo debiste haber comenzado a escribir? ¿Aló? Amén. Y al que está a su lado, tenemos que hacer algo. Bueno, vamos a leer Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Wow, hija, qué impresionante. Tremendo. El reino de los cielos, diga conmigo, no la religión. No la religión. Si tú abres la Biblia y comienzas a leer el libro de Mateo, levante la mano quienes están en la meditación, en los equipos de meditación. Muy bien, pueden bajarla. Los que no están en equipos de meditación, les quiero contar que en Senda de Valientes
tenemos un modelo de meditación diaria de la palabra de Dios, donde yo los domingos les envío a través de los líderes de los equipos la porción bíblica, 3 versículos que deben leer cada día de la semana, y un modelo de cómo meditar en la palabra para poder entenderla y vivirla. Y usted lo lee todos los días y le envía el formatico a su líder. Y los martes y los jueves se reúne a las 5, de 5 a 5 y media con el líder del equipo para complementar lo que Dios le habló. Y los miércoles todas las iglesias se reúnen conmigo para complementar lo que Dios les habló. Y todos los días vivimos la palabra, porque todos los días meditamos en la palabra. Sin embargo, lo primero que esa palabra te habla, ahorita estamos con el libro de Mateo, es una cosa impresionante. Jesús jamás vino a hablar de iglesias, Jesús jamás vino a hablar de religión, Jesús jamás vino a hablar de denominaciones, Jesús vino a hablar del reino, punto. Y él explica que la vida cristiana, ¿la vida qué? Cristiana. El reino, la vida de reino, es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, porque un poquito De levadura. de levadura leuda toda la masa, transforma toda la masa, inspira toda la masa. La masa, diga conmigo, es mucha. Es mucho. La levadura es poca. ¿Cómo es la levadura? Poca. Un poquito de levadura puede transformar una gran masa. Porque la mies es mucha, pero los obreros, Pocos. los que verdaderamente son levadura. Y una mujer la escondió en 3 medidas de harina. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente la mujer es uno de los instrumentos de mayor impacto de Dios afuera de la iglesia. Los hombres estamos llamados a impactar, pero también a respaldar lo que Dios le entregó a las mujeres. Y hay mujeres de impacto que Dios está levantando. Yo les presentaba la semana pasada las 7 mujeres que Dios ha levantado para el ministerio en Senda de Valientes, porque la mujer tiene un llamado y yo reconozco el ministerio de la mujer. Y en ustedes hay un potencial impresionante. Por eso Jesús siempre utilizó mujeres. Dicen los historiadores, no yo, los historiadores, que el Señor Jesús conoce tanto el potencial de la mujer que para que la noticia de su resurrección se expandiera rápidamente por Judea, Él se le reveló a una mujer. Eso fue un momentico y ya todo el mundo sabía que Jesús había resucitado. Démosle un aplauso a las mujeres. Gloria a Dios. Porque el modelo de religión, diga conmigo, masa, no tiene nada que ver con el modelo del reino, levadura. La masa representa las multitudes con las que nunca pasa nada. La levadura representa a esa mujer con flujo de sangre que se acercó y marcó la diferencia en medio de la multitud. A ese ciego Bartimeo que se acercó y marcó la diferencia en medio de la multitud. A ese Pablo que para poder ser usado por Dios tuvo que salir de entre la multitud, pero luego fue enviado a la multitud. El Señor no nos llamó como iglesia a escondernos del mundo. Él nos llamó como iglesia a prepararnos para salir a leudar el mundo, a influenciar el mundo, a fermentar el mundo, a producir algún cambio afuera. Dios por su misericordia me ha permitido salir a abrir brecha, salir a abrir camino, porque esta iglesia no es un edificio, esta iglesia es una senda. ¿Es una qué? Amén. Senda. A los edificios tú vienes, en las sendas tú avanzas. Por eso cuando tú vienes a recibir algo que te permita avanzar, y por misericordia Dios me ha permitido ir adelante de ustedes. No por ser mejor que ustedes, es por lo que yo represento en la vida de ustedes. Y tengo la oportunidad de orientarlos a ustedes, de inspirarlos a ustedes y de proyectarlos a ustedes en los caminos que Dios me ha colocado. Pero nunca hago alarde de eso y te lo comparto es para que entiendas esta predicación. Mas no para ufanarme de nada, porque la gloria siempre ha sido, es y será de Él. Pero yo tengo el privilegio de ser consejero personal de muchos hombres y mujeres de gobierno en Colombia. Ahora viene un candidato a la presidencia del cual estoy convencido que es lo que Colombia necesita. Y de pronto se acercó uno de mis hijos y me dijo, me salió esta oportunidad para dale para adelante, yo te apoyo porque yo conozco cómo opera el monte del gobierno. Tengo alcaldes que me llaman. Esta semana estaba llegando a mi casa el jueves y ya iba cansado, 5:30 de la tarde, y justo antes de llegar a mi casa me marcó el alcalde de un municipio de aquí de Cundinamarca, de Guatavita.
Me dijo, doctor Ever, ¿cómo estás? Yo, señor alcalde, qué gusto. Aquí esperándote, mi doctor. Yo, ¿cómo así? ¿Esperándome para qué? Acuérdate, la charla de mujeres. Y yo, ¿mujeres de qué? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Me dijo, ¿te acuerdas que te dije que tenía una charla para la mujer del año de Guatavita y que te iba a esperar, que tú ibas a darles la charla de empoderamiento? Le dije, pero tú me dijiste que me confirmabas. Me dijo, no, te estoy confirmando, es ahorita a las 7. Y le dije, listo, Aldemar, ya voy para allá, hermano, no te preocupes. Me dijo, no, pero si quieres hagamos la virtual. Le dije, ¿cómo se te ocurre? Ya voy para allá, estoy en Cajicá, lo que me demore. El Waze decía 1:20. Y arranqué para Guatavita. Y cuando llegué a Guatavita, habían 12 mujeres preseleccionadas para ser la mujer del año. Y les di una charla sobre rompimiento de esquemas e impacto social en el gobierno. Y fue tan impactante lo que Dios hizo en la vida de esas mujeres que algunas de ellas no paraban de llorar. La representante de comunicaciones de la alcaldía que estaba grabando dejó la cámara ya sola y se sentó y se le aguaban los ojos. Y Dios les habló a todas y ahora me llamaron porque quiere que planifiquemos todos los programas de impacto social para las mujeres en Guatavita del próximo 2026. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque el gobierno necesita hijos de Dios que resplandezcan. Estamos terminando la escuela de familias de Cajicá. Y la alcaldía nos llamó para que implementáramos el modelo de escuelas de familias de Cajicá, avalado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación. Y lo estamos haciendo basados en el libro Reingeniería Familiar. Porque lo que Dios nos dio aquí adentro es para impactar allá afuera. Tengo la oportunidad de trabajar y estamos desarrollando un proyecto con el equipo de impacto social de la iglesia, porque Dios me ha permitido relacionarme con muchas personas afuera y ya tengo el aval del secretario de Educación y vamos a llevar un proyecto de escuelas de padres para el 2026 a todos los colegios públicos de Cajicá y vamos a impactar la educación. Vamos a universidades y dictamos charlas porque estamos impactando la educación. Muchos de mis hijos son empresarios y se están levantando como empresarios, como conferencistas en empresas, como gestores de empresas, porque necesitamos impactar el escenario empresarial. Porque cuando la palabra dice que las riquezas de los impíos están reservadas para los hijos, significa que los hijos tenemos que hacer algo que impacte donde están impactando los impíos. Pero tenemos que movernos, hijo, en el arte, en la educación, en los medios de comunicación. Yo tengo la oportunidad de estar en medios de comunicación, de televisión, de radio, impactando, inspirando a la gente. Pero muchos me dicen, ay no, usted que se mete allá, esto es del diablo, lo van a contaminar. No, yo los voy a leudar, yo los voy a inspirar, yo los voy a impactar y Dios los puede transformar. Por eso la diferencia entre ser masa y ser parte del montón y ser levadura está en tu mentalidad. No te sigas viendo como masa, como un cristiano más. No. Eres una hija, eres un hijo. Y si Dios te sacó de donde te sacó y te trajo hasta aquí, es porque quiere hacer cosas grandes en tu vida. Te doy mi palabra, que Luz Dari no sería lo que hoy es, si no fuera por lo que Dios le ha entregado en el ambiente espiritual de la senda de valientes. Amén, así es. ¿O estoy equivocado, querido Roberto? Muchas gracias, querido Robert. Así funciona, hijos. Tenemos que ser relevantes afuera, mi luz. Así es, mi pastor. Es que Jesús nos llamó fue a leudar, a fermentar, a transformar. Y permítame, como nos dijeron que teníamos 2 horas para predicar. Hágale, mija. Usted habla poquito, entonces no hay problema. Les voy a leer una pequeña historia. La mujer y la harina. Había una mujer humilde en un pueblo gris. Cada día caminaba al molino, recogía harina y la mezclaba con una pequeña levadura. Parecía poca cosa. Nadie notaba su trabajo. Mientras todos hablaban de los grandes cambios del mundo, ella solo amasaba. Un día alguien curioso le preguntó, ¿por qué insistes en hacer lo mismo cada día? La harina es siempre la misma. Ella sonrió y dijo, sí, pero cuando la levadura entra, nada vuelve a ser igual. Poco a poco los vecinos notaron algo diferente. Ese pan tenía sabor, ese pan daba fuerzas, ese pan se compartía y transformaba hogares. Lo que comenzó como un acto invisible, fermentó la comunidad entera, no con ruido, sino con propósito.
no con fuerza, sino con fuego interno. Jesús no nos llamó a pasar desapercibidos, sino a leudar la masa, a fermentar los sistemas del mundo, a transformar la oscuridad, tocándola con su luz. Tú no estás en esa empresa por casualidad, no estudias donde estudias por azar, estás allí para fermentar el ambiente con el reino. Me quebranta esta historia porque es muy parecida a lo que me pasó a mí. Y le hablo a esas mujeres que están ahí conectadas, que tienen talentos y dones guardados en el bolsillo, olvidados, y a todas estas mujeres que están aquí, que Dios les dio una porción de levadura. Hay un negocio en su mente, Dios me dio un campo de acción a mí, y es con las mujeres que tienen algún emprendimiento. Todas tenemos mucho que dar, y quiero decirle a cada una de las que está ahí conectada que las felicito porque tomaron la decisión de sentarse frente a esa pantalla hoy, porque hoy necesitaban escuchar esta palabra. Y a ustedes que están aquí en cada silla, cada mujer, igual a los hombres, pero me voy a referir más a las mujeres porque es el campo que Dios me dio y donde Dios me permitió vivir lo que yo viví. Yo fui por mucho tiempo esa mujer invisible. Me llamaron bruta, loca, de todo, y fui invisible para el mundo. Y cuando mi pastor Dios lo usó y él aceptó la gran comisión, estaba mirando si tenía canas, pero no le saqué ni una. Las pinto. No, mentiras. No. Y cuando me dio un esposo maravilloso y unos hijos hermosos también, pero yo seguía sintiéndome invisible y olvidada. Y tuvieron que pasar muchos años y le pregunté a Dios por qué a los 60 años me dio una empresa fructífera, me dio una empresa que nos permite vivir bien, me abrió puertas que nunca imaginé. Yo jamás me imaginé tener un programa en televisión por 3 años. Él usó al pastor para que me abriera esa puerta y ahí me tiene, y han luchado por cerrármela, ¿no? A esas mujeres que están ahí con esos proyectos guardados, que tienen un emprendimiento, vamos a trabajar con lo que Dios nos dio, porque tenemos que leudar. Nosotros nos fuimos llamadas, o sea, nosotros somos la mujer virtuosa, pero nos vendieron la idea, mi paz, que la mujer virtuosa es la que anda por allá con la falda larga, el pelo largo y detrás del marido, si lo tiene, y si no sola, con los hijos, así como bien, ¿cómo fue que le dije? Esgalamida. Eso es galamida. Bien, espachurradita. Eso no es ser virtuoso. O sea, ser virtuosa, a nosotras nos dieron un rol, ¿no? Cuando el Padre nos creó, pues nos dio el rol de administrar nuestra casa. Y es verdad, tenemos que administrar nuestra casa, pero también nos dio la posibilidad, porque Débora tenía un reino, y uno en un reino que maneja, pues recursos o no. Y entonces nosotras, ¿por qué nos da miedo ser empresarias exitosas? ¿Por qué le tenemos miedo a sacar un emprendimiento? Ay, ¿qué tal que se burlen de mí? Ay, ¿qué tal que no lo venda? ¿Qué tal que pierda la inversión? No, pregúntele a mi pastor. Yo tuve, antes de tener el periódico que tengo hoy, la empresa que tengo hoy, tuve 4 empresas, y yo siempre le decía, pastor, me quebré otra vez, fracasé, y él me enseñó, no señora, estabas aprendiendo a hacer empresa. Claro que los platos rotos los pagó alguien que te estoy mirando y no quiero decir su nombre, porque él terminó pagando las deudas en las que yo me metí, pero hoy en día espero se sienta orgulloso de la empresa que tenemos, porque él siempre está conmigo ahí, igual que mi pastor. Así que nosotros tenemos que seguir avanzando, porque nuestra mentalidad tiene que ser de leudar, ya no más cristianos de 4 paredes, ya no más mujeres deprimidas, ya no más mujeres creyendo que no servimos sino para estar en la casa, porque sí podemos ser empresarias, ¿no, mi pastor? O que simplemente tienen que montar un negocito para sobrevivir o para no dejarse morir. No. Escúchame muy bien, eso que está diciendo Luz Dari es muy importante. Cada una de las 7 mujeres que Dios ha levantado para el ministerio son diferentes.
Cada una tiene algo específico. En el caso de Luz Dari, lo que Dios le entregó a Luz Dari son esas mujeres emprendedoras, esas mujeres con sueño de empresa, esas mujeres que tienen un negocio pero se sienten estancadas. Luz Dari es la persona que Dios colocó en esta casa y le ha dado por gracia lo que muchas necesitan por esa misma gracia. Por eso lo que queremos a través de este, y voy a predicar con las 7 mujeres aquí con usted, y cada una va a contar su historia y cada una va a mostrar el impacto. Pero hoy lo que queremos impactar es entender eso que ella les dice. Ser una mujer virtuosa no es ser una mujer frustrada, una mujer sumisa, una mujer que nunca dice nada, una mujer que esta fue la vida que me tocó vivir. No. Si usted lee Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa es una berraca. Es una echada para adelante, se levanta temprano, atiende al marido si lo tiene, atiende a los hijos si lo tiene, pero marca la diferencia. Así es. Por eso si Dios te trajo hasta aquí, es para levantarte igual o más de lo que ha levantado mujeres como Luz Dari, para enviarte allá a marcar una diferencia. Atrévete a creer en ti, porque tú ya no eres masa, a partir de hoy tú eres levadura, y eso va para mujeres y va para hombres. Porque Dios necesita hombres que se levanten a impactar. Pero si los hombres no se levantan, Dios levanta a las mujeres. Así es. Hay algo acá, mi Luz. Y es que ¿por qué conformarnos a ser buena masa si Dios nos llamó a ser levadura? Pero ¿saben qué mentalidad colocaron en nosotros los cristianos? Ser buena masa. Entonces encajemos con la religión, así vivamos de apariencias. Encajemos con la religión para agradar al pastor y la expectativa de los hermanos, así estemos frustrados por años. No, así no funciona en esta casa, porque así no funciona en el reino de los cielos. Déjame decirte algo, Jesús jamás vino a encajar. Pedro jamás encajó. Pablo jamás encajó. Y tú y yo no vamos a encajar. Por lo menos no vamos a encajar con los que tengan una mentalidad distinta a la mentalidad del reino. Diga conmigo, mentalidad del reino. Mentalidad de reino. Y nosotros preparamos por aquí algo. La masa. Y resulta que la masa es masa. Pero cuando tú coges esta masa y la metes al horno sin haberle colocado la levadura, el fuego la quema y el fuego la daña. Es más, cuando tú metes masa sin levadura, sale más pequeña de lo que entró, porque el fuego la consume. Mira. Haga un pan. Eso es masa. Y pasamos años viviendo un cristianismo siendo masa. Y diga conmigo, nada pasa. Ya el que está a su lado, con la masa nada pasa. Esa unción de versos. Toma. Y entonces pasa y dale a cada uno de los que está delante un pedacito de masa. ¿Alguien quiere masa? Tome a ver. Así ha sido el cristianismo de muchos. Para eso nos formaron, para hacer masa. Y entonces ser lo que otros esperan que seamos. Por eso muchos, queriendo ser masa, están frustrados en un matrimonio, porque quieres encajar con una persona con la que nunca vas a encajar. Por eso estás frustrado en tus proyectos de negocio, porque quieres encajar en negocios en los que no vas a encajar. Pero ¿quién te dijo que ibas a encajar? Si lo que tenías era que marcar la diferencia. Jesús te hizo diferente. Diga conmigo, Jesús me hizo diferente. Pero no, cójala y haga la bolita, mamita, y le entrega a cada una. Eso, hágale con confianza. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un ejemplo. Coja a ver eso sí. ¿Ya todos tienen la masa? Bueno, los que tienen la masa, vengan aquí adelante rápido, por favor. Hijo de pucha, era harta masa. Entonces, ustedes allá, quédense allá paraditos ustedes, háganme el favor. Allá, ustedes allá. Sí, ustedes 2, 4, 6, ustedes allá. Ya, mamita, no más entonces, ya déjenles así. Sí, porque no nos van a caber. Muchas gracias, hijita. Coge tu pedacito de masa. Y entonces ustedes, otra vez, ustedes dos, vayan para allá, hijitas. Vayan para allá ustedes dos. Tú, no, Andrea, vete para allá, hijita. Eso. Ampliemos la cámara ya. Ustedes dos, corran para acá, háganme el favor. Háganse ustedes allá. Eso. Ustedes tres, vengan para acá, háganse acá ustedes tres. Y tú también, mijita. Quédense ustedes ahí paraditos. Acá, hijita. Y tú, ustedes dos ahí, y tú, Lutari, vente para acá. Póngame cuidado. ¿Qué tienen en las manos? Masa. ¿Y para qué les sirve? Para nada. Para nada, pues no tiene nada. No, porque esa es masa de pan. ¿Para dónde me voy? Ah, no, pues ahí sí, cómasela. La masa no sirve de nada si no pasa por el fuego. Y aquí nosotros como cristianos nos da miedo pasar por el fuego.
Porque la masa por el fuego se daña, a menos que tenga levadura. levadura. Y si se dan cuenta, súbete acá, mi luz. Toma otro poquito de masa, mamita, que no le des. Y entonces, muéstrale a la cámara cuánta masa tienes. ¿Sí ven todos ustedes la masa? Y Dios la trajo acá y ella era masa. Y no pasaba nada más. Solo masa. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Y masa. Ponme cuidado. ¿Sabe qué hizo Dios? La trajo al lado de un hombre que no es masa, es levadura. A un hombre que no le importa lo que la gente opine. A un hombre que no le importa el qué dirán. A un hombre que no le importa encajar porque sabe que no va a encajar. Porque Dios escogió de lo vil y menospreciado para no encajar con el mundo. Porque el que no encaja con el mundo, encaja con el cielo. Así es. Amén. Y me dio levadura. Y Luz venía buscando masa. Y yo le dije, no tengo masa, tengo levadura. Y ese poquito de levadura leudó la masa. Y ella comenzó a ser exitosa. Y una vez Dios le dio lo que tenía que darle, ella entendió que ella no era masa. Ella era levadura. Porque ese poquito de levadura ahora está siendo por Dios enviado para leudar mucha masa. Pero mira qué pasa aquí tan tremendo. Como ella ya no es levadura, corre para acá, hijita. Venga, yo le tengo el micrófono. Entonces, ¿ella qué hace? Ella ya no es masa, ahora ella es levadura. Pero ahora ella es levadura para ellas dos. Y a través de lo que Dios le dio a ella por gracia, Dios comienza a hacer a través de ella por esa misma gracia. Y ellas comienzan a ser exitosas en lo que Dios les entregó. Ya córrese para acá, mamita. Una sola levadura, diga conmigo, poquito, puede fermentar masa. Diga conmigo, mucha. Lo que Dios está haciendo en ti puede impactar al menos 2 personas allá afuera. Ahora ellas van a ser restauradas. Ahora ellas van a ser empoderadas por Dios aquí adentro. Van a ser levantadas por Dios aquí adentro. Y ellas entienden que ya no son masa. Ahora ellas tienen levadura. Y ahora ellas van a ir a impactarlos a ellos 4. Van y coloquen un poquito. Y ahora 2 afuera que vinieron adentro. Esos 4 nomás. Ya. Listo, vengan para acá. Ahora, ¿cuántas eran ellas? 2. ¿Pero con cuántos comenzamos? Ahora impactaron 4. Y ellos son restauradas. Ellos ven la vida de una manera distinta. Ya no dependen del amor humano porque ahora son llenos del amor celestial. Ya no mendigan, ahora gobiernan. Ya no lloran, ahora facturan. Y comienzan a entender que lo que buscaban en la masa ya no era lo que necesitaban, porque ahora lo que Dios les ha dado es levadura, un poquito a cada una coge un poquito, cada uno. Y entonces ya la masa no. Que es que ahora ir a buscarle la trampa al centavo, la trampa al peso, depender de un proveedor, depender de un cliente, depender de un jefe. No. Ahora ellos dependen de mí, porque todo lo que está afuera depende de lo que Dios me ha entregado aquí adentro. Y a ellos van y cogen a las multitudes y les dan de la levadura que Dios les dio. Y así traemos el reino del cielo para impactar aquí en la tierra. ¡Qué tremendo! Suelta la masa y comienza a hacer levadura. Suelta la masa y comienza a hacer levadura. Cuando tú vienes aquí, vienes siendo masa, pero Dios me entregó el privilegio de ser levadura. Por eso a mí no me interesa tu pasado, porque viene de la masa. No me interesa tu presente, porque está inmerso en la masa. Me interesa tu futuro, porque está determinado que seas levadura. Por eso lo que Dios hace en ti aquí adentro es para que tú vayas a hacer algo allá afuera. Y ya ustedes pueden dejar su masa aquí, porque cuando Dios transforma tu vida, ya no necesitas masa, ya no eres parte de la masa, ya no te importa el qué dirán, ya no te importa la opinión de otros, ya no te interesa la aprobación de una pareja, ya no te interesa si me deja que me deje, si me abandona que me abandone, si me echan que me echen, porque una levadura llamada Esther un día nos enseñó, y si perezco, que perezca. Una levadura llamada Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para mí todo es basura, todo lo que la masa valora es basura, porque entendí el privilegio de ser levadura. Por eso lo que hay dentro de ti es mucho más poderoso que lo que estás enfrentando afuera. Pero tienes que cambiar tu identidad y salir de la religión y entender que eres un representante del reino del cielo aquí en la tierra. No eres masa, eres levadura. Te formaron para recibir, pero aquí te estamos formando para dar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias, hijos.